Buenas noches. Esto es Misterio 7. Semana a semana les llevamos hasta sus pantallas casos y testimonios reales de sucesos paranormales. Hechos que no tienen una explicación lógica, pero que suceden aquí, en nuestra ciudad, a gente como usted o como yo. Por eso nuestra más atenta invitación, si usted ha sido presa de lo paranormal, escríbanos a nuestro correo electrónico misterio7@canal7slp.com, o si prefieren llamarnos a nuestra línea telefónica 822-2400 o al 01801 Canal 7 de lunes a viernes y en horario de oficina. Si te perdiste uno de nuestros programas, chécalo en nuestra página de YouTube www.youtube.com/Misterio7TV o buscarnos a través de las diferentes redes sociales, Twitter o Facebook, buscando la palabra Misterio 7 o Jorge Sánchez. También puedes visitar la página oficial de Canal 7, www.canal7slp.com. Esta noche comenzamos esta investigación aquí, en el centro del cráter de la Joya Honda. Muchas leyendas se platican de este lugar, de los lugares vecinos. Este programa es un programa de investigación. No espere ver imágenes de terror. Relataremos la historia de un sacrificio de una niña que fue enterrada viva para alertar a los vecinos si llegaba una alta de agua. Comenzamos. Siempre. Mira. ¿De perro o de gato? Perro. Rodillas, güey. Sí.
corta mucho? ¿Un poquito? Nos encontramos con el profesor maestro José Pánfilo Ramírez. Maestro, hay muchas leyendas de esta zona. La leyenda de la niña que fue enterrada viva, ¿cuál fue su raíz? ¿Cómo llegó a sus oídos? Bueno, déjame decirte que me lo contó mi bisabuelo. Mi bisabuelo se llamaba Agustín Ramírez. Él fue revolucionario, fue de los Dorados de Villa, y él era originario de Zacatecas, y bueno, pues en los tumultos de la revolución vino a dar a este lugar. Él comentaba que se lo habían platicado a algunos indios guachichiles que sobrevivieron y llegaron a tener descendientes en esta zona, y se dice que bueno, en esta presa que se denomina la presa de los caballos, en la compuerta principal enterraron a una niña viva, como de unos 7 u 8 años aproximadamente, para que cuando se llenara totalmente la presa con agua, esta niña avisara a los pobladores del lugar en caso de que se llegara a derramar la presa, el cárcamo de agua que bueno, se encuentra en esta parte. Y así bueno, los pobladores fueran tomando conciencia de que cuando existieran las crecidas de las aguas pluviales, tomaran conciencia al aviso de la niña, y pues tal niña, se dice, fue enterrada viva. Y bueno, por ahí cuando llovía, bueno, se dice que se escuchaban sus gritos de se reventó la presa. Este relato, bueno, al parecer ha tenido algunos testimonios de los pobladores del lugar actualmente, quienes cuentan que bueno, cuando llueve y se llena la presa de los caballos, estos gritos se escuchan por ahí al crecer la corriente de agua, y bueno, pues se escucha a la niña gritar ahí de se reventó la presa. La niña fue elegida, la niña, ¿quién escogió a la niña? Bueno, probablemente ahí quien la escogió fue el líder del grupo Huachichil. En este lugar existía un pequeño pueblito que actualmente se le conoce como Pueblo Viejo. En ese Pueblo Viejo, bueno, se dice que habitaba un grupo de huachichiles, y bueno, pues en esos tiempos se rumora que el líder huachichil fue quien escogió a la niña para el sacrificio, lo cual no era meramente un sacrificio, sino en las costumbres y tradiciones se dice que era un privilegio o un honor, o sea, servir a su comunidad de esa forma. No era castigo, al contrario, No era un privilegio, no necesariamente era un castigo, sino un honor, un privilegio, bueno, porque ella iba a poder salvar a su pueblo en las crecidas de las aguas. ¿La cortina aún existe como era en aquellos entonces? Existe el bordo de tierra y el pretil de piedra, y aún existe la compuerta. Incluso en la compuerta existe una especie de
estructura muy antigua, en la cual, bueno, se dice que se llevan ahí a cabo las ceremonias para venerar a la niña, para, bueno, agradecerle por su sacrificio que realizó por su comunidad, por su pueblo. Ahorita nos encontramos en el mero centro del cráter de la Joya Honda. También nos platicabas que alrededor de aquí, que ahorita que es de noche se ve espectacular, hay muchas cuevas y hay una leyenda sobre una de ellas. Así es, déjame contarte que, bueno, en los tiempos de la Revolución de 1910, en este lugar habitaba una gavilla de bandidos, la cual, bueno, robaba a los habitantes de la región de esos tiempos y posteriormente se escondía aquí. Se dice que de una comunidad que se llama El Terrero, municipio de San Luis Potosí, existía una partera y en alguna ocasión vino a asistir un parto aquí a este lugar, para lo cual esta persona fue vendada y montada a caballo y traída hasta acá, y bueno, fue descendida con sogas hacia abajo del barranco, y bueno, ya dentro de la cueva le quitaron las vendas a la partera, y ella asistió el parto dentro de esa cueva, y bueno, la partera posteriormente contó eso, y decía que más o menos al mediodía, con la luz del sol, entraba o se veía dentro de la cueva un resplandor con la luz solar, y que ese resplandor provenía de las monedas de oro, es decir, los centenarios. Posteriormente, esa gavilla de bandidos fue acribillada y ese tesoro quedó perdido en las inmediaciones del lugar. A la fecha no lo han encontrado. A la fecha no es sabido que alguien lo haya encontrado, ese tesoro, debido a que, bueno, existen muchas cuevas en este lugar, alrededor de 300 cuevas pequeñas y como 20 cuevas grandes. Y por los datos que platica esta leyenda, ¿no sería fácil buscar una que esté cerca del precipicio, cerca de esta zona? Pudiera ser, pero bueno, existen muchísimas cuevas, entonces habría que investigar una por una para ver cuál pudiera ser la que contiene el tesoro que se rumora. Profesor, la importancia de estas leyendas, la importancia de esta tradición que pasa de abuelos a padres, padres a hijos. Usted nos venía contando varias de estas anécdotas, varias de estas leyendas. ¿Cuál es la importancia que debemos resaltar de las leyendas potosinas? Bueno, el conocimiento de la historia sobre todo, y bueno, desafortunadamente estas leyendas solo se cuentan de generación en generación, y no se escriben estas leyendas, sino que se van pasando de abuelo a hijo, luego el papá lo cuenta otra vez a su hijo, y así sucesivamente en una cadenita, pero solo pasan de generación en generación a través del diálogo, de la charla entre padres e hijos, pero debería de escribirse algo al respecto para que no se perdieran esas leyendas y fueran conservadas con lujo de detalle. La importancia de la Joya Honda, hay muchas leyendas, hay muchas historias. Particularmente a usted, ¿cuál es la que más le llama la atención? Bueno, particularmente a mí la que más me llama la atención es que en este lugar se pueden ver avistamientos de objetos voladores no identificados en las noches claras. En este lugar, si bueno, vienes a contemplar el cielo y las estrellas, de vez en cuando por ahí puedes observar alguna luz o algún objeto volador no identificado un tanto llamativo o paranormal, o que bueno, puedes ver las luces que no precisamente emite un avión o un helicóptero. Pudiera ser con un poco de suerte que pudieras observar algún objeto volador en este lugar. Generalmente, bueno, se dice que los objetos voladores, los ovnis, buscan lugares o espacios naturales, a veces un poco alejados de las ciudades o donde hay mucha luz. Hay una leyenda también urbana de que dicen, no es aquí, ¿verdad? Es en otro lugar donde dicen que aterrizó una nave y es el cráter que se ve que por eso es menos hondo. Así es el cráter de la Joyuela.
En ese lugar, bueno, pues se dice que aterrizó una nave espacial. Ese cráter es de menor profundidad, incluso se puede entrar en vehículo. Y bueno, en ese lugar se cultiva maíz y frijol y sorgo. Y bueno, por ahí los pobladores comentan que han encontrado ciertas marcas en la base del cráter, y lo cual pudiera ser bueno, producto de algún avistamiento ovni por el hecho de que, bueno, quienes cultivan el maíz en ese lugar a veces se encuentran ciertas marcas en el maíz como si fueran aplastadas a propósito, pero que, bueno, pues nadie se explica ni quién las hace ni por qué se hacen. Simple y sencillamente aparecen al día siguiente por la mañana, y pues nadie sabe quién las hace, no por qué se producen esas marcas. Esto es semejanza de los campos de Inglaterra, que amanecen señales de seres de otras galaxias. Algo así, porque se forman como especie de triángulos y cuadrados y rectángulos, pero bueno, es como si pusieran una especie de marca sobre los plantíos de maíz en ese lugar. Finalmente, profesor, ¿qué generó el cráter en el que estamos? Bueno, el Jalapasco Joya Honda fue generado por un volcán. El Jalapasco es definido como un volcán que hace erupción solo una vez, como una especie de burbuja en el lodo. Cuando se revienta queda el orificio, el cráter. Así este cráter, bueno, al ser una sola explosión, queda el hueco, queda el agujero, y bueno, es lo que formó este cráter. Nos comentaba también, que me parece algo muy interesante, de un fósil. Efectivamente, en las inmediaciones de este lugar existió el fósil de un ecus. Un ecus es un caballo que habitaba estas tierras antes de la conquista de los españoles. El ecus existió en este lugar aproximadamente hace 25.000 años, y bueno, pues se supone que al hacer erupción este cráter cayó por ahí la lava, probablemente arriba de este ecus, y bueno, se petrificó y quedó su marca. Pero desafortunadamente a finales del siglo XX alguien quiso llevarse ese fósil de ese ecus, y bueno, intentó sacarlo con dinamita, y al hacer la explosión se partió el fósil. Desafortunadamente no tenemos vestigios de ese fósil que existió en este lugar. Asimismo, en las inmediaciones de este lugar puedes encontrar los chuzos de las flechas de pues los habitantes huachichiles que vivían y cazaban en estos lugares. ¿Los chuzos son las puntas? Las puntas de flecha, las puntas de las lanzas hechas de piedra, o las puntas de las flechas hechas de piedra, o incluso los cuchillos hechos de piedra. Profesor, ¿qué es esto? Bueno, este lugar se supone que es la tumba donde fue enterrada esa pequeña niña, para que cuando se desbordara la presa gritara que se había reventado la presa. ¿La presa por dónde corría? Por este lado el agua que baja se represaba en este cárcamo, y bueno, esta era la compuerta, la cual precisamente al bordear el agua, esta compuerta, bueno, pues era que se iba a inundar la zona. Okay, entonces voy a pedirle a nuestro camarógrafo Ricardo que nos haga favor de acompañar a lo que es este lugar, en donde hace muchos años enterraran viva a una niña como ofrenda para que diera aviso cuando la presa era rebasada por la cantidad de agua. A la demás gente, para que pudiera salvarse. Aquí abajo, entonces, profesor, supuestamente puede estar los restos de esa niña. No se sabe a qué profundidad ni... A qué profundidad exactamente se desconoce la profundidad, pero probablemente sea como unos 2 o 2,5 metros cuando mucho. Y después de tantos años, digamos, no ha habido una expedición, un grupo de arqueólogos que están interesados en esta leyenda.
No, hasta ahora nadie se ha interesado precisamente en venir a cavar a este lugar y verificar o buscar restos de esa pequeña niña. El lugar se encuentra virgen y nunca se ha hecho ninguna excavación o expedición en busca de esos vestigios. Vemos, esta piedra va aquí. De hecho, esta es la piedra angular que cierra el arco y que es el que causa que no se derribe o se caiga todo el arco. Probablemente dentro de poco se caiga todo el arco. Gabriel, durante esta investigación, más bien esta plática de leyendas, ¿cuál es tu visión, cuál es tu sentir? Bueno, vamos desde el aspecto del chamanismo y bueno, como parte de las tradiciones, pues de las raíces étnicas a nivel general, pues podría decir más que leyenda yo estaría de acuerdo, ¿no? Creo que los pueblos y las etnias que han estado en los lugares, parte de sus creencias y de sus ritos de cosmogonía, bueno, han sido este tipo de situaciones, ¿no? El sacrificio humano como parte del vínculo entre el ser humano y la divinidad, ¿no? Yo más que leyenda, pues a lo mejor le daría la parte de seriedad, ¿no? De que realmente es muy posible, muy factible que realmente estuviera ahí enterrada la pequeña. Yo creo que una de las cosas que durante la entrevista que tuvo el profesor en la parte central de la joya, fue eso, ¿no? Yo creo que parte de los ritos o de las tradiciones de los pueblos y más, por ejemplo, de los huachichiles ha sido que eran bastante fuertes o bastante aguerridos, ¿no? Entonces yo creo que esta leyenda, más que manejarlo como leyenda, lo manejaría como algo más factible a ser un hecho, ¿no? Bastante fuerte, no se interrumpe, ¿eh? Eso significa... Está fluyendo realmente, aquí no hay ningún bloqueo. Y vamos, por el tipo de ritual yo creo que definitivamente no puede haber un bloqueo, ¿no? Porque la ideología y el sacrificio es eso, que la persona que esté sacrificada le pueda rendir, pues, sea el medio de comunicación entre lo divino y lo humano, ¿no? Pero de bloqueo no, definitivamente. Y de que si hay energía, pues es factible que si estar ahí dentro se sienta la energía que está en el punto. Gabriel, lugares como este habrán muchos aún en la República Mexicana. Sí, debe haber y hay bastantes. Y bueno, yo creo que el principal o el más importante, el Zócalo capitalino, ¿no? De la Ciudad de México, donde estuvieron los templos y los centros ceremoniales principales. Hablamos no de un sacrificio, no de dos, sino de hasta de miles de personas, ¿no? Y a lo largo del territorio nacional, los centros ceremoniales pues han sido lugares donde ha habido sacrificios humanos, definitivamente. ¿Tú crees que entonces que en realidad si excaváramos pudiésemos encontrar el resto de esa niña? Posiblemente sí, ahora hay que también tener la cognición del tiempo que ha pasado y bueno, que posiblemente no esté todo el esqueleto completo, pero sí en encontrar vestigios posiblemente, es seguro. Ahora, ¿esta piedra cayó por el tiempo o es así? No, cayó por el tiempo, definitivamente esa es como se relataba, es la piedra angular, es la piedra que le da el fortalecimiento al arco y bueno, definitivamente con cuestiones de tiempo irá poco a poco aflojando las demás y cayendo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. A mis pies seguramente se encuentra el cuerpo de esa niña que fue elegida no como un sacrificio, sino como una ofrenda a la vida del pueblo, a la vida de los dioses. Esto fue Misterio 7 y recuerde, antes de apagar la luz, revise, porque quizás alguien más vio el programa con usted. Muy buenas noches.